Buenas a todos, amigos y hermanos. No hay diferencia entre día, mañana, tarde o noche. Me alegra mucho poder volver a estar nuevamente con ustedes, poder compartir la palabra del Señor, es realmente un gozo. Y hoy lo que me gustaría hacer es darle un cierre a un tema que meses atrás y semanas atrás vine hablando en cuanto a cómo debe ser nuestro corazón ante las diferentes circunstancias que nosotros pasamos en el día a día, y particularmente este año. Entonces quiero que me acompañen a Números capítulos 11. Nos vamos a quedar ahí, no nos vamos a ir. Números capítulo 11. Nosotros, como seres humanos, tenemos una tendencia fuerte a quejarnos en nuestras circunstancias, o de nuestras circunstancias, o de nuestras situaciones, y a la vez no valorar lo que sí tenemos. Y en este capítulo, en Números, nosotros vemos eso precisamente de una manera muy específica. Allí se nos relata el evento en cuanto el pueblo de Israel comenzó a quejarse, y lo que vamos a ver es cómo Dios se lo toma como un grave pecado. Así que lo que quiero hacer a modo de cierre, como le comenté, es poder ver algunas razones de por qué la queja es un pecado, un grave pecado delante de Dios. Y en primer lugar, es un pecado porque es una manifestación de inconformidad, de desacuerdo y de rebeldía hacia la dirección y voluntad expresa de Dios. Cuando nosotros empezamos a leer este capítulo, dice que el pueblo comenzó a quejarse. Pero en los versículos no nos dice de qué se quejaban. Cuando nosotros leemos el capítulo anterior, números 10, y aún el capítulo 9, nos damos cuenta de que hay algo que se va revelando. Por ejemplo, en números 9, los últimos 3 versículos del 20 al 23 dice esto: y cuando la nube estaba sobre el tabernáculo pocos días, al mandato de Jehová acampaban, y al mandato de Jehová partían. Y cuando la nube se detenía desde la tarde hasta la mañana, o cuando a la mañana la nube se levantaba, ellos partían. O si había estado un día y a la noche la nube se levantaba, entonces partían. O si 2 días, o un mes, o un año. Mientras la nube se detenía sobre el tabernáculo, permaneciendo sobre él, los hijos de Israel seguían acampados y no se movían. Mas cuando ella se alzaba, ellos partían. Al mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová partían, guardando la ordenanza de Jehová, como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Ahora en el capítulo 10, inmediatamente antes del versículo 1, capítulo 11, miremos lo que dice. Así partieron del monte de Jehová camino de 3 días, y el arca del pacto de Jehová fue delante de ellos camino de 3 días, buscándole lugar de descanso. Y la nube de Jehová iba sobre ellos de día, desde que salieron del campamento. Cuando el arca se movía, Moisés decía: levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Y cuando ella se detenía, decía: vuelve, oh Jehová, a los millares y millares de Israel. Posiblemente ellos estaban cansados de la aridez y de las condiciones del desierto, que no son las ideales, pero tampoco entendían el sistema de avance. A ellos se le había dicho que se dirigirían a la tierra prometida, y estos acontecimientos ocurren después de que ellos permanecen cerca de un año en Sinaí. Y ellos están partiendo desde el sur del Sinaí hacia el norte, dirigiéndose a la tierra que fluye leche y miel que Dios les había prometido. Así que ellos empiezan a caminar, pero en un momento la nube y la columna de fuego se paran. Y ellos durante 3 semanas quedan ahí. Pero en un momento la nube empieza a moverse y empiezan a caminar, y caminaron por 3 días. Así que posiblemente ellos estaban cansados, no tanto porque la voluntad de Dios no era claramente expresa, sino porque no la entendían. Nosotros como creyentes, un creyente genuino y verdadero, desea saber la voluntad de Dios para su vida. Y hay aspectos que son muy claros y específicos, pero hay otros que no son tan claros, sino que son como principios.
Por ejemplo, cuando un joven termina la secundaria y no sabe qué hacer, qué estudiar, y él quisiera, o todos quisiéramos que en ese momento venga una voz y nos diga, tenés que estudiar esto, pero no funciona así. Sin embargo, ellos tenían la voluntad de Dios muy claramente establecida, sin lugar a dudas, pero le molestaba el hecho de no entender, y por eso ellos se quejaban. Y cuando nosotros leemos las historias del pueblo de Israel, decimos, wow, pero qué bárbaros. ¿Cómo es posible que ellos hagan eso y no nos damos cuenta de que nosotros no somos muy diferentes a ellos? Nos parecemos bastante. Ahora, no es cierto que nosotros ante cualquier situación que consideramos incomprensible o desagradable o que no entendemos, no sabemos en qué nos beneficia, empezamos inmediatamente a quejarnos. ¿Cuántos de nosotros hemos querido que algunas circunstancias de nuestra vida fueran diferentes? Tal vez hay alguien que en algún momento determinado no haya querido o haya querido que su situación o su circunstancia fuera diferente. Pero no solamente las circunstancias. Y aquí hay que dar una declaración que tal vez a algunos no les guste darla. ¿No es cierto que a veces también hemos querido que algunos mandatos y principios bíblicos fueran diferentes? ¿O solamente algunos han tenido esa intención en algunas ocasiones de sacar un borrador y corregir algunas cosas de la Biblia? Hermanos, sabemos que nosotros olvidamos a Dios muchas veces. Y nosotros olvidamos también que Dios y nosotros no somos iguales, que somos muy diferentes, increíblemente diferentes. Él es Dios y nosotros sus criaturas. Por eso la queja es inaceptable para el creyente. ¿Por qué? Porque cuando un creyente se queja, está poniendo en duda el carácter de Dios, o está desconfiando de su bondad, o está desconfiando de su poder, o está desconfiando de su sabiduría. A ver, déjenme explicarlo de una manera más clara. Cuando nos quejamos porque entendemos, o podemos quejarnos porque nosotros entendemos, atento a esa palabra, nosotros, porque nosotros entendemos que hay mejores opciones para nosotros. ¿Saben lo que eso está implicando? Que Dios no quiere darnos esas opciones mejores, o que quizá Dios no puede darnos esas mejores opciones, o que si aún Él quisiera, nosotros estamos manifestando que nosotros tenemos más sabiduría que la que tiene Dios, porque sabemos mejor que Dios lo que a nosotros nos conviene. Ahora eso suena ridículo, y mucho. ¿Cómo puede ser que nosotros sabemos mejor que Dios lo que a nosotros nos conviene? Nosotros siempre creemos saber lo que nos conviene, pero el que siempre sabe lo que nos conviene es Dios. Y qué bueno que aparte de omnisciente y muchos atributos, Él es todo sabio y Él es bueno, porque siempre persigue lo mejor para nosotros, que cumpla sus propósitos. Hermanos, los pensamientos del Señor, dice el profeta Isaías 55, versículo 9 y 8, que son más altos que los nuestros, son inalcanzables. Por tanto, nosotros no podemos entenderlos todos. Nosotros no podemos entender cuál es la razón de esta situación, por ejemplo, que ha venido en el 2020, que nadie se esperaba, que nunca de los que estamos vivos habíamos experimentado, pero eso no escapa al control de Dios. Dios es Dios y es aún el Dios del COVID, porque nada escapa al control de Dios. Dios determina lo que sí y lo que no. Pero el hecho de que no entendamos no debe llevar a quejarnos. Debemos partir siempre de lo conocido hacia lo desconocido. Y si hay algo claro en las Escrituras, es lo que dice Romanos 12, que la voluntad de Dios siempre, no a veces, siempre, es buena, agradable y perfecta. Pero, ¿cómo va a ser esto bueno, agradable y perfecto? Yo no lo sé, nadie lo sabe. Pero si Dios dice que sí,
entonces hay que creerle. O no hemos experimentado situaciones donde para nosotros las cosas nos salen totalmente contrario a lo que nosotros queremos. Y mientras más nos esforzamos detrás de lo que buscamos, más se nos complica y llega un momento en que nosotros llegamos a decir, yo no sé si Dios está conmigo, yo no siento a Dios. Yo creo que Dios está con todo el mundo menos conmigo. Sin embargo, con el paso del tiempo, los acontecimientos toman un giro que no esperábamos tampoco y que no habíamos imaginado. Y resulta que las cosas salen mucho mejor de lo que nosotros hubiésemos pensado que iban a salir. Son esas situaciones graciosas, por decirlo de alguna manera, que a veces ocurren. Yo creo que todo creyente ha pasado por ahí. ¿Por qué seguimos duros y tercos queriendo que las cosas sean como nosotros nos gustan que sean, o como nosotros pensamos? Así que el pecado, ese es un pecado, la queja, y un grave pecado, porque es una manifestación de rebeldía ante la voluntad de Dios. Otra razón, o segunda razón, es una manifestación de ingratitud y menosprecio hacia lo que Dios ya nos ha dado. Miren lo que dice el versículo 4. El pueblo empieza a quejarse del maná. Ellos estaban cansados de comer todo el tiempo lo mismo. Bueno, lo interesante, un pequeño detalle que el texto dice, que el maná era el maná, pero eso no significa que había que comerlo siempre de la misma manera. De hecho, ahí dice que hay diferentes maneras de comerlo. Sin embargo, ellos empiezan a menospreciarlo. Ahora, hermanos, nosotros lo leemos y puede ser que perdamos de vista lo que está sucediendo. Y esto ha pasado mucho. Hermanos, el maná era algo milagroso. Era algo que de verdad apuntaba a la gloria de Dios. El maná caía 6 veces a la semana, menos los sábados. Y el maná no podía ser guardado porque se pudría. Así que cada mañana ellos se levantaban y encontraban su alimento ahí. Ellos no solamente solamente tenían que recogerlo, y hay algunos parecidos a nosotros, desobedientes, pero que no llaman al pecado pecado, sino que lo llaman previsores, que no obedecían y guardaron el maná porque yo no sé si caerá mañana, hay que prever. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? El maná al otro día se encontraba podrido, no servía. Y el Señor les está diciendo que va a caer todos los días. Y amaneció podrido. Hermanos, eso estaba librando, un detalle increíble que muchas veces pasamos por alto, es que eso estaba librando, ese milagro del maná, estaba librando a la nación de algo muy particular y muy importante, que apunta nuevamente a la gloria de Dios. Ese milagro estaba librando a la nación de la maldición edénica. ¿Cuál fue la sentencia o parte de la sentencia de Dios sobre el pecado de Adán? Que dice Génesis, con el sudor de tu frente comerás todos los días. Y ellos solamente tenían que ir y recogerlo. Miren lo que dice el Salmo 78 con respecto al maná. E hizo sobre ellos maná para que comiesen, y les dio trigo de los cielos. Pan de nobles comió el hombre. Les envió hasta comida hasta que estuvieran saciados. Me imagino que a todos nos gusta comer, algunos más que otros. Y más aún cuando preparan tu comida favorita. Y vos comés y decís, wow, esto es celestial. O tal vez te dé mucha vergüenza y no lo decís, pero sí lo pensás. Tenés cara de estar disfrutando angelicalmente la comida. A veces pasa. Pero no, hermanos. El maná era celestial. Realmente el maná era celestial, venía directamente del cielo. Y en los tiempos de Cristo, aunque ellos se quejaron en ese momento, en los tiempos de Cristo se gloriaban. Y en un momento determinado le dijeron a Cristo que ellos eran la única nación, que habían recibido pan del cielo. O sea que era algo glorioso. Pero ¿qué pasó?
El pueblo llegó a acostumbrarse, pero no solamente a acostumbrarse, sino que llegó a menospreciarlo. Dice el versículo 6, y ahora nuestra alma, esto es una queja, y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros. Eso es el pueblo hablándole a Dios. Y hermanos, muchas veces uno tiene que tener un poquito de imaginación cuando lee un texto. Imaginación, no especulación. Hay algunos que especulan con los versículos de la Biblia. Eso está mal. Pero sí imaginación. Ahora, uno no se imagina diciéndole a Dios y solamente tenemos este maná. Si ellos los están haciendo, lo haríamos como nosotros. No tenemos nada sino este maná. Algo que Dios les daba de una manera milagrosa cada día, nutritivo, tenía todos los ingredientes para una dieta balanceada. Si uno se alimenta de pan todos los días, seguramente los médicos le van a decir que algo le va a pasar. Pero porque hay diferentes cosas que uno necesita. El maná lo tenía todo. Y es impresionante. Pero ¿sabe lo que pasa? Cuando nosotros menospreciamos los dones de Dios, Dios lo considera como un menosprecio a Él mismo. Miren lo que dice el versículo 20. Por cuanto menospreciasteis a Jehová que está en medio de vosotros. Está hablando, Dios le está hablando, le está contestando a su queja. Y ellos le dicen, por cuanto menospreciaste a Jehová que está en medio de vosotros. Menospreciaron un don, menospreciaron al dador. Hermanos, nosotros debemos cuidarnos y aún orar que la familiaridad de las grandes cosas que Dios nos ha dado no nos impida apreciarla en su justa dimensión. ¿A cuántos de nosotros nos ha pasado que recibimos algo por lo cual hemos estado orando y cuando lo recibimos lo valoramos, pero al poco tiempo nos acostumbramos y olvidamos que lo que tenemos es una muestra del amor y la bondad de Dios? Y entonces empezamos a buscar otras cosas, lo que no es ilícito, buscar otras cosas. El problema es que cuando esas cosas que buscamos y no las conseguimos, empezamos a quejarnos de una manera injusta. ¿O quién no ha oído expresiones como estas de nuestras bocas? A mí nada me sale bien. O yo tengo muy mala suerte. O yo no sé por qué a los otros se les hace tan fácil. O todo el mundo puede tenerlo menos yo. Es que la queja siempre implica una de las siguientes ideas. Quiero más, quiero mejor o quiero otra cosa. Quiero más, quiero mejor o quiero otra cosa. Y además de eso, lo que tengo no lo aprecio, sino que lo menosprecio. Y lo peor de todo, hermanos, ¿saben qué es? Que cuando uno se acostumbra a quejarse, la queja repetitiva se convierte en una obsesión. No solo es que queremos un mejor trabajo o no sé, un mejor auto o lo que fuese, sino que lo que tengo ahora ya me tiene cansado, es una desgracia y ya no lo soporto. Pero olvidamos que lo que tenemos fue una respuesta de Dios a la oración. Cuenta una historia sobre una empleada que su jefa la escuchó decir, si yo conseguiría 2.000 pesos, yo sería feliz. Y como era una buena empleada, y la señora, la jefa tenía un corazón noble, le consiguió los 2.000 y se los regaló. Y ella no encontraba palabras para agradecer ese gesto. Y la señora se retiró, pero se quedó cerca para seguir escuchando las exclamaciones de júbilo de su empleada. Y le escuchó decir, qué tonta fui. ¿Por qué en lugar de pedir 2.000, no dije 4.000? Hermanos, antes de quejarnos, es bueno detenernos y pasar un inventario de todo lo que Dios nos ha dado. Si nosotros lo hacemos, yo les aseguro que la queja se convertirá en gratitud. Podés agarrar papel y lápiz y escribir tu queja. Podés escribirlas todas en una lista. Podés escribir, me gustaría tener un trabajo mejor que el que tengo.
Me gustaría que no estuviéramos tan apretados a fin de mes porque los últimos días del mes, y aprovechando que estamos a finales de octubre, los últimos días del mes son muy difíciles porque la comida escasea y sé que se vienen las cuentas. Puedes escribir todo eso, está bien, es bueno. Escribí todas esas quejas. Ahora cuando termines, da vuelta a la hoja y empecemos a escribir lo que sí tenemos. Y generalmente cuando tenemos que dar gracias o reconocer lo que sí tenemos, hay un epíteto que usamos que es, bueno, acá está la lista, tengo que empezar a agradecer. Y empezamos, es increíble, como si no tuviéramos algo al instante que agradecer. Ahora, vos estás vivo, estás respirando el aire de Dios, tenés salud, da gracias, sos creyente, tenés lo mejor del mundo. Si tenés a Cristo como tu Señor, no hay nada comparable a eso. Y lo mejor de todo es que lo tenés todo en Él. ¿Y tu familia? No, nosotros nos llevamos muy bien. ¿Y por qué damos eso por sentado? Detengámonos un momento y miremos a nuestro alrededor que hoy en día hay muchos matrimonios destruyéndote por falta de trabajo, por ejemplo, con todo esto que está pasando, por las dificultades escolares, por muchas cosas, hay muchos matrimonios destruyéndose, pero nosotros damos por sentado la salud de nuestra familia. En el mes de septiembre leí un artículo de un diario que decía lo siguiente, pueden buscarlo si quieren. Decía, el Cirque, el Cirque du Soleil, el Cirque du Soleil, lo pronuncié bien, cerró, quebró, uno de los circos, o perdón, el circo más majestuoso que hay sobre el mundo, quebró. 200 tiendas Chanel cerraron. Nike se prepara para la segunda ola de despidos. Starbucks anunció el cierre permanente de 400 locales y la lista sigue. Y dice este escrito, que no está escrito por alguien creyente, 5 meses de pandemia crearon muchas deudas y decenas de miles de empresas fueron a la quiebra. Si la empresa en la que trabajas todavía se mantiene sin cierres y despidos, trátala bien y trata bien a tus clientes. Enfrentamos una pandemia que no puede ser controlada. El 2020 es un año de supervivencia. Deje de lado sus pequeños reclamos diarios y sea agradecido con lo que tiene. Y termina diciendo, pues muy largo, termina diciendo, es necesario ser agradecido siempre. Escrito por alguien que no menciona al Señor en ningún lado. ¿Cuánto más nosotros? Se cuenta la historia de un granjero que había vivido toda su vida en el mismo lugar. Y en un momento se cansó y empezó a querer cambiar de lugar, a buscar algo mejor. Empezó. Y cada día le encontraba peros a su propiedad. Así que llamó a un agente inmobiliario para venderla y el agente inmobiliario vino, recorrió totalmente su terreno para poder hacer su publicidad, para poder venderla. Y antes de publicarse la mostró al dueño, al granjero. Entonces, entre las cosas que decía la publicación era lugar localizado idealmente, equipo moderno, ganado sano, tiene tierra fértil. Y cuando el granjero escuchó eso, dijo, espera un momento, yo cambié de parecer, yo no la quiero vender, porque he estado buscando un lugar así toda mi vida. Sí, pero eso es lo que has tenido toda tu vida. Hermanos, debemos tener la actitud de salmista, del Salmo 103, donde dice, bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Y es interesante que ni en el versículo 1 los beneficios que están ahí son materiales. No dice, bendice alma mía Jehová, que es el que te ha dado tu casa, o el que te ha dado tu auto, o el que te ha dado la educación. No dice eso. Es quien perdona tus pecados, es quien olvida tus iniquidades, quien echa al fondo del mar tus faltas. Y el versículo 10 dice, no nos ha hecho con nosotros, o no ha hecho con nosotros, conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado.
conforme a nuestros pecados. En tercer lugar, la queja es un pecado porque es una manifestación de injusticia. ¿Por qué? Porque magnifica lo bueno de lo malo y de lo que consideramos malo de lo bueno. Es injusta la queja, pero la magnifica, engrandece lo bueno de lo malo y lo que nosotros consideramos malo de lo bueno. Ahora, el pueblo se acordó de todas las cosas que ellos comían gratis en Egipto, pero no se acordaron que los egipcios los molestaban con cargas pesadas, que los egipcios los hicieron servir con dureza y que en un momento determinado los egipcios empezaron a asesinar a sus niños varones al nacer. Y en el libro de Éxodo dice claramente cómo era que ellos vivían en Egipto. Lo dice claramente. Dice que vivían angustiados, pero ellos no recordaron nada de eso, solamente se recordaron de lo que comían. Ahora, ¿podemos comparar la libertad y la tranquilidad con una dieta agradable? Es ridículo. ¿Saben cuál es nuestro problema o el problema? Que nosotros queremos preparar nuestras vidas a nuestra manera, nuestros propios paquetes de vida. Nosotros quisiéramos tener los recursos económicos de fulano, o quisiéramos tener el trabajo de fulano, o quisiéramos tener la familia de fulano, o la salud que tiene el hermano fulano. También quisiéramos tener la relación con Dios que tiene fulano, pero ¿saben qué? Lo único que tenemos en control nosotros es nuestra relación con Dios, en un sentido. Porque depende de nosotros ser obedientes, depende de nosotros buscar a Dios, de cultivar una relación con Él. Porque nosotros no tenemos el control, por ejemplo, de nuestra salud. Nosotros no tenemos control de nuestros trabajos. Nosotros no tenemos control de nuestros bienes, ni siquiera sobre nuestras familias. Buenas familias, a veces, producen hijos rebeldes. Uno no tiene control sobre eso. Y eso provoca tristeza. Pero ¿saben qué? La vida a la carta no existe. No podemos armar nuestra vida como uno arma un combo de McDonald's. La vida a la carta no existe. Todos nosotros tenemos cosas que decimos, Señor, gracias, porque no lo merezco. Y otras que decimos, Señor, ayúdame a sobrellevar esto y seguirte dando gloria. Todos, absolutamente todos tenemos algo que agradecer. Es como si nosotros anhelamos esta actitud, anhelamos estas cosas, entre comillas, positivas, de cuando nosotros éramos hijos de ira, cuando éramos esclavos del pecado, estábamos sin luz, sin esperanza, sin Dios en este mundo, sin propósito y condenados al infierno. Y uno a veces escucha, incluso a creyentes, como anhelando las cosas de la vida pasada. Seguro era placentero, porque si no lo fuera no sería tentación, pero no tiene nada de placentero lo que estábamos haciendo, pero en ese momento no lo veíamos. Pero ¿alguna vez han escuchado o han visto que personas tal vez vienen de haber vivido mucho o de una vida muy fuerte y que a veces empiezan a contar algo como testimonio, como ellos lo hacían, contando su testimonio? Eso no está mal, es hermoso, es muy agradable escuchar un testimonio de cómo Dios trajo a alguien. Pero a veces es extraño porque lo cuentan de una manera en que uno se pregunta si está dando testimonio o se están gozando. Dios nos ha dado una nueva vida y esa nueva vida implica hábitos, prácticas, totalmente diferentes a las que nosotros teníamos antes y debemos dar gracias por eso, porque son para nuestro bien y para su gloria. Cuando un cristiano anhela aspectos de su vida anterior, está siendo injusto porque está olvidando que aquello que anhela es parte de un combo, o parte de un paquete que se inicia con la enemistad de Dios y todo lo que eso conlleva. Cuarto, la queja es una manifestación de amargura que crece y se desarrolla y contagia a otros.
Nos dice el versículo 4 que la queja comenzó con los extranjeros cuando ellos salieron de Egipto. Algunos extranjeros salieron con ellos, entendiendo que servían al Dios verdadero. Luego se contagia a los judíos, y según el versículo 6, nos dice eso, hasta que llegamos en la lectura del versículo 10, donde dice, y oyó Moisés al pueblo, que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda, y la ira de Jehová se encendió en gran manera, y también le pareció mal a Moisés. Hermanos, aquí una vez más la imaginación. No era que ellos estaban molestos, hermanos, estaban llorando, o sea, familias enteras llorando en las puertas de su tienda. Era un cuadro de vida impresionante. Y el mismo Moisés fue contagiado. Miren lo que dice Moisés en el versículo 15. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte si he hallado gracia en tus ojos, que yo no vea mi mal. Era un siervo de Dios, era un hombre de Dios, pero un hombre como nosotros, sujeto a pasiones iguales que las que nosotros. Y él se desesperó. Es que la inconformidad es un sello de una persona amarga. Si permitimos que la queja nos domine, nuestra forma de ser va a cambiar y nos convertiremos en personas agrias, no amables, explosivas, y lamentablemente muchos conocemos a personas así. Al pueblo no le importó lo que Dios había hecho, los había hecho su especial tesoro, pero ellos querían carne. Ellos no le importó ver la gloria de Dios manifestada en Sinaí, ellos querían carne. A ellos no le importó la gran salvación que les había dado, pero ellos querían carne. Algo tan pequeño, lícito pero pequeño, les hizo olvidar todas las manifestaciones de grandeza y de majestad que Dios les había dado. En quinto lugar, la queja es un pecado porque es una manifestación de desconocimiento a los propósitos buenos de Dios. ¿Qué significa esto? En el capítulo 11, versículo 20, finaliza diciendo una queja que el pueblo estaba diciendo. Y es increíble. ¿Para qué salimos de Egipto? ¿Para qué salimos acá de Egipto? Ellos fueron los que clamaron. Cuando nosotros vamos a Éxodo 3, dice el pueblo que estaba desesperado, angustiado, y el pueblo clamó, Señor, líbranos, sácanos de aquí. Y el Señor los saca. Y ahora, año y medio después, ellos dicen, ¿para qué salimos de Egipto? Dios les dijo dónde los iba a conducir, Dios les dijo que era un pueblo especial, para que sirviera de luz a otras naciones. ¿Para qué estamos acá? Esa fue la queja del pueblo. Ahora, ¿para qué nosotros nos congregamos y vemos predicaciones? ¿Por qué lo hacemos? Para dar gloria a Dios y gozar de Él para siempre. Eso lo sabemos, pero tiene que ser algo más que una declaración conceptual. Debe ser algo que domine nuestras vidas, nuestras actitudes, nuestras reacciones, nuestras decisiones. Cada circunstancia que Dios permite en nuestra vida tiene el sello de su propósito. Todas. Y siempre nos permitirá dar gloria a su nombre. Por ejemplo, nosotros vemos en las Escrituras, de manera muy clara, recuerdan Lázaro, el caso de Lázaro. Lázaro murió y van y le dicen al Señor, el que amas está enfermo. Y claramente dice al final de esto, y Jesús amaba a Lázaro, a Marta y a María, para que no quede duda. ¿Por qué? Porque ¿qué hubiéramos hecho nosotros? Dejamos todo lo que estábamos haciendo e ir inmediatamente. El Señor lo escuchó y se quedó 4 días más. Y les dijo, no se preocupe, duerme. Y lo resucita. Y cuando Jesús oyó la noticia, dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado en medio de ellos. Alguien a quien él amaba, permitió que muriera para dar gloria a su nombre. El caso del ciego en Juan 9. Las personas le preguntaban, Señor, ¿quién pecó, este o sus padres para que naciera ciego? ¿Y cuál es la respuesta de Jesús? Ni este ni sus padres, sino que está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él.
Y si escuchamos esto y nos parece cruel, es precisamente porque no estamos entendiendo quiénes somos nosotros y quién es Dios. Ese es el punto. Cuando vemos a una persona decir, Dios es un Dios egocéntrico, malo, injusto, o sea, seres humanos, personas, criaturas, que viven su vida como les da la gana, ellos quieren sentar a Dios en el banquillo de los acusados, y es totalmente ridículo. Dios busca lo mejor para nosotros, y lo mejor para nosotros es Él y su gloria. Y eso es lo que Él procura. Así que cada situación difícil, nosotros tenemos dos alternativas, solamente dos. La consideramos parte del propósito de Dios para nosotros y le damos gloria a su nombre, o nos quejamos, lo que implica pecar contra Él. ¿Y saben qué logramos con la queja? Nada, absolutamente nada, solamente amargarnos. ¿Saben qué logramos considerándolo como un propósito de Dios? Honrar su nombre, ser de testimonio y recibir el gozo que se recibe cuando nosotros, vasos débiles y pecadores, somos instrumentos en las manos de Él. Y por último, la queja es un pecado porque muchas veces es una manifestación de codicia. La codicia es un deseo pecaminoso. Nosotros vemos eso en Éxodo 16, el pueblo se queja por falta de alimento y Dios le da el maná. Luego en Éxodo 17, el pueblo se queja por falta de agua y Dios le da la roca. Y acá ellos se están quejando por algo más o por algo diferente. El problema es que nunca estamos satisfechos. Hay una historia real que dice que un hombre tendía a la inconformidad. Así que en un momento tenía muchos invitados en su casa y empezaron a hablar de la comida y su hija iba nombrando los platos favoritos de cada miembro de la familia. Su hermano, su mamá, sus tíos. Y en esa reunión espontánea, el papá le pregunta de una manera muy tranquila, amor, a su hija, amor, ¿qué es lo que más me gusta a mí? Y ella responde con una candidez de inocencia propia de los niños. Papi, ¿a vos te gusta lo que en este momento no tenemos? Conclusión. Hermanos, no permitamos que las situaciones estén socavando nuestra condición espiritual y destruyéndonos emocionalmente. La queja nos acarrea dificultades, nos impide disfrutar de lo que tenemos, nos quita el gozo, puede acarrear juicio de Dios sobre nuestras vidas. Juicio que a veces se manifiesta dándonos lo que pedimos. Recuerden lo que el Señor dijo, ustedes quieren carne, ustedes van a tener carne hasta que les brote de los oídos y de las orejas. A veces Dios nos enseña una lección dándonos lo que nosotros tanto insistimos y queremos. Y Él ha querido librarnos de eso. Alguien dijo lo siguiente, la mitad de nuestros problemas nos vienen por querer las cosas a nuestra manera. Y la otra mitad vienen por conseguirlo. El centro del capítulo, hay muchas cosas y muchos detalles, pero el centro del capítulo es que ellos se quejan por el maná, aquello que era el pan del cielo. Y eso nos recuerda, hermanos, y es algo muy pertinente para nosotros hoy. Cuando era el tiempo del Señor Jesús, vinieron a Él y dijeron, nosotros somos la única nación que ha recibido pan del cielo. ¿Y qué le respondió el Señor? No, el verdadero pan del cielo soy yo. ¿Saben dónde está eso? En Juan 6. ¿Y se acuerdan qué otra cosa hay en Juan 6? El discurso de pan de vida. El verdadero pan del cielo es el Señor Jesucristo. Y nosotros lo tenemos. Y vino a salvarnos a vos y a mí. Así que nosotros también tenemos el real y verdadero pan del cielo, no solamente eso, sino que también tenemos, los judíos en su peregrinaje recibieron agua de la roca, y en 1 Corintios nos dice que la roca es Cristo. Pero en algún momento la roca ya no estaba, pero Cristo está con nosotros siempre. Cristo es nuestra roca. ¿Y qué producía esa roca? Agua. ¿Y qué produce el Señor a través de su Espíritu? Ríos de agua viva. Teniendo nosotros eso, ¿habrá alguna cosa que sea mejor que eso? Y si no hay nada mejor que eso, ¿nos vamos a quejar por lo menor teniendo lo mejor? Nosotros tenemos al Señor Jesucristo que habita por fe en nuestros corazones.
Y hermanos, no hay nada mejor que eso. Que el Señor Jesucristo sea glorificado y exaltado realmente en nuestras vidas. Oremos. Padre, yo te doy gracias. Una vez más, me has permitido compartir tu palabra. Y este año, Padre, que ha sido tan particular para nosotros, te pedimos que tú te lleves toda la gloria y un corazón agradecido, un corazón humillado, un corazón contrito. Hemos dicho esto muchas veces y siempre es pertinente recordarlo. Una de las cosas que hemos aprendido este año es que tú siempre estás en control de todo. Aunque nosotros a veces parecemos tener el control y queremos tener el control y planeamos sin consultarte y sin buscar, tú siempre estás en control. Danos un corazón contrito. Haznos repasar en tu palabra, tu mano. Padre, ayúdanos a tener un corazón agradecido con lo que ya nos has dado. Y seguiremos pidiendo por aquellas cosas que son lícitas. Y cuando llegue su momento, si está en tu voluntad darlo, nos las darás. Pero hoy tenemos muchos motivos para estar agradecidos. No permita, Señor, que algo insignificante nos permita olvidar el tesoro incomparable e inigualable que tenemos en Cristo Jesús. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Que Dios los bendiga. Muchas gracias por su tiempo y esperamos vernos pronto físicamente y alabar juntos al Señor. Que Dios los bendiga.